días, gusto en saludarles, el Señor les bendiga. Ayer tuvimos una buena reunión de encuentro de caballeros aquí. Tuvimos más de 100 caballeros presentes, más de 100 caballeros, tremendo, en el cual adultos y jóvenes participando, escuchando la palabra del Señor. Gracias a Dios por este tiempo y por el ministerio de caballeros que se está realizando. También queremos decirles que seguimos en campaña de donación de sangre. Para los que no escucharon, creo que en el segundo culto se anunció, no en el primero, con ustedes tal vez no lo pudieron escuchar, que producto de la donación de sangre que solo se realizó el domingo pasado en la mañana en ambos cultos en nuestra iglesia, el Hospital de Niños pudo realizar 3 operaciones, intervenciones quirúrgicas que estaban postergadas de mucho tiempo porque no había sangre del grupo O, que es una de las más escasas. Y a nosotros nos gozó mucho el saber que este pequeño esfuerzo que han hecho varias personas de la iglesia, jóvenes y adultos, permitía que el lunes, martes ya se programaran 3 intervenciones quirúrgicas para niños esperando la donación de sangre de alguien. Así que hoy queremos animarles, jóvenes en especial, un pinchazo no mata a nadie y hace mucho bien a otro. Así que les animamos que hoy día, en 15 minutos de demora, tenemos el tópico en el patio en la parte de atrás. Antes de salir de la iglesia, hagas tu donación de sangre. Incluso nos dicen que el domingo pasado estaban en la urgencia de priorizar solo grupo O por causa de estas operaciones que estaban postergadas, pero que hoy sí van a recibir a todas las personas que quieran donar de cualquier grupo de sangre. Así que recuerden que en este momento pueden ir algunos o, terminando el mensaje, salir para poder dejar su donación de sangre. Allá mismo le dan las instrucciones, quiénes pueden hacerlo, quiénes pueden, quiénes no pueden, y no le sacan del cuello por si acaso, sino del brazo, ¿no es cierto? No voy a pensar que está con Drácula aquí la donación de sangre. Bueno, esta mañana también damos gracias al Señor por compartir este tiempo de la palabra, y quiero saludar a un hermano y amigo, el pastor Miguel Cervantes, que está por aquí, y su esposa Gladys. Voy a pedir que se pongan de pie, le damos un aplauso de bienvenida y decirles gusto tenerles con nosotros. Junto con él está un hermano en Cristo, que viene un médico, que viene de Costa Rica, ¿no es cierto? Mi hermano en Cristo de Costa Rica, bienvenido, Dios te bendiga, gusto en tenerles, y están con su hijo aquí con nosotros, gusto en tenerles con nosotros, pastores, amigos de la alianza de muchos años. Esta mañana queremos tratar, pasamos de la conferencia misionera, a partir de julio tratamos lo que llamamos el ciclo de conferencias en nuestra iglesia, que cada año hacemos acerca de la influencia transformadora que la iglesia debe tener en la sociedad, es decir, cómo la iglesia debe ser luz y sal. Y justamente hablando de ese tema, hoy queremos tratar un tema que es muy importante en esta serie que tendremos todo el mes de julio, y es el tema que está muy en boga hoy día, que es la homosexualidad y dar una respuesta cristiana. ¿Por qué? Porque ayer hemos tenido en la ciudad una marcha por el orgullo gay, hoy hay una marcha por el orgullo gay en la ciudad, y hay mucho que se habla de los medios de comunicación, y esto se va y se viene, todo el mundo comenta de esto, y hay gente que tiene sentimientos a favor, sentimientos en contra, hay gente que rechaza, hay gente que afirma, hay gente que defiende los derechos civiles y que todos tienen que ser iguales, y creo que a pesar de todo lo que la sociedad pueda decir sobre este tema o cualquier otro, siempre como cristianos tenemos que hacernos la pregunta, no qué es lo que pienso yo, qué es lo que opina la sociedad o cuál es la opinión predominante, sino la pregunta del cristiano fiel, del cristiano auténtico, que siempre debemos hacernos es: ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque los cristianos decidimos poner la palabra del Señor como regla máxima de conducta y de fe en todos los asuntos pertinentes con nuestra vida en este mundo. Y hay que entender lo que dice la palabra de Dios y las razones de la palabra de Dios, y como iglesia debemos conocer qué dice la palabra de Dios al respecto, porque muchas veces tenemos opiniones equivocadas al respecto, ¿no? O las opiniones del medio ambiente prevaleciente. Entiendo muy bien que este es un tema impopular, un tema incómodo para muchos, incluso líderes, pastores no quieren tratar estos temas, pero creo que es obligación como cristianos que nosotros tratemos de este tema y hacerlo con el amor, con la misericordia y con la verdad, como la palabra del Señor lo señala que debemos de hacerlo, porque es obligación de la iglesia ser luz y sal en este mundo. Y no podemos ser luz si no iluminamos con la verdad, y no podemos ser sal que preserva de la corrupción
si no señalamos claramente los principios bíblicos. Así que vamos a tener una exposición acerca de este tema, y yo sé que esto da para mucho y para tiempo de preguntas y respuestas, pero no da la oportunidad. Buscaremos otro momento para tener un conversatorio si que hay interés con quienes lo tengan, pero permítanos exponer lo que creemos son los patrones fundamentales a tomar en cuenta en considerar este tema. Número uno, tenemos que empezar evidentemente por conocer el fundamento bíblico de nuestras convicciones cristianas. Es decir, ¿qué dice la palabra de Dios que pueda servirnos de parámetro, de barandas, de patrones generales, dentro de los cuales nosotros debemos de andar? Vamos a ver que en este fundamento bíblico encontramos en primer lugar que la Biblia habla de la distinción de sexos hecha por Dios. Allí en Génesis 1:27 dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la siguiente diapositiva se nos muestra que la palabra varón viene del hebreo sakar y la palabra mujer de la palabra hebrea nekeva. Y nos muestra que hay dos palabras hebreas completamente distintas para hablar de los dos únicos sexos que hay según la Escritura. No dice la Biblia que Dios creó hombre y hombre o mujer y mujer, sino creó hombre y mujer. En el concepto evolucionista darwiniano, que no compartimos, en el cual se basan muchas de estas teorías sociales que hoy día se quiere apoyar, van a decir que simplemente la formación del hombre es producto de la evolución y que todo lo que sabemos del matrimonio, del sexo, de la familia, es producto de la cultura, y que la cultura cambia en cada época y por lo tanto no somos más que resultado de determinaciones culturales y sociológicas. El concepto cristiano no lo compartimos así. Nosotros creemos que hay formación del hombre y la mujer a la imagen de Dios, creados por Dios, y que además esta distinción sexual es no solamente desde el punto de vista biológico, sino del alma, psique. Psique es la palabra griega para el alma en la Biblia, y nos dice que no solamente hay una diferencia de cuerpos físicos evidente entre el hombre y la mujer, sino también, como sabemos muy bien, especialmente los que estamos casados, que hay un necesario ajuste en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente es hombre porque tiene un cuerpo tal, y la mujer no es mujer solo porque tiene un cuerpo tal, sino porque hay una mentalidad muy diferente y una manera de pensar, de sentir y ver las cosas que brota desde el hecho de ser hombre o ser mujer. Y que justamente es lo que demanda que en el matrimonio haya una batalla y una lucha y un proceso de ajustes que toma toda la vida. Porque además cada etapa de la vida requiere ajustes nuevos. ¿Por qué? Porque hay mentalidad propia del hombre y hay una mentalidad propia de la mujer, en lo que piensan, en lo que sienten, en lo que ven como importante, y que requiere justamente la armonía, la comunicación y la presencia del Señor para llevarlos a buen puerto de la unidad. Esto no se daría si tuvieran mentalidad. Así que la misma mente, la manera de pensar, sentir y ver la vida, habla no solamente de que hay una diferencia de aparatos genitales o de formas físicas, sino que hay una diferencia más profunda y esencial de la biológica que Dios ha puesto en el alma misma del hombre y del ser mujer. Segundo aspecto que encontramos en la Escritura es el papel del marido y la mujer. Cuando uno va a Génesis 2:24, uno encuentra que otro fundamento bíblico que hallamos frente a la respuesta a la homosexualidad es que nosotros entendemos que en base a las diferencias se da un compañerismo profundo que permite que el hombre y la mujer sean una sola carne. El Señor dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio, la familia, no es solo para procrear, como bien ha dicho alguien en defensa del argumento homosexual, sino, por supuesto, la primera prioridad es indudablemente, sin la cual la procreación no tendría mayor sentido, es la unidad, el compañerismo y que sean una sola carne. Pero el concepto cristiano del matrimonio y de la familia, que habla de matrimonio heterosexual y de una familia sobre una base de un matrimonio heterosexual, señala que la única manera de poder llegar a una verdadera unidad profunda y compañerismo
es cuando se da la diferenciación sexual entre los dos contrayentes. Porque solamente cuando hay diferenciación sexual, y por lo tanto, como lo hemos dicho hace un momento, en la psique, en la forma de ver las cosas, es cuando realmente esas diferencias permiten que existan los complementos entre ellos, que generan un profundo compañerismo, una profunda relación de intimidad emocional y física que permite que se conviertan en lo que la Biblia señala, serán los dos una sola carne. Y recordemos que la frase una sola carne se alude no solamente a la unidad mental, espiritual, sino a la unidad conyugal, física, sexual. Y lo que la Biblia señala es que solo en el matrimonio heterosexual puede hacerse que los dos contrayentes sean una sola carne. Porque solamente allí se da la complementación, que da la diferenciación, la que puede explicar y permitir que la unidad llegue a su plenitud. Muchas parejas homosexuales van a rebatir con esto diciendo de que ellos tienen unidad, que hay amor, que hay comunión, felicidad y complementación entre ellos. Pero la palabra del Señor nos señala que la complementación se realiza en base a almas y cuerpos diferentes, en base a una relación heterosexual. El verdadero compañerismo no llega a su plenitud planeada por Dios, donde no hay diferencias físicas y mentales esenciales. La heterosexualidad contribuye al enriquecimiento mutuo. Ese es el plan de Dios, que en la diferenciación de física y mental esencial de la heterosexualidad pueda permitir que se enriquezcan, porque cada uno tiene algo distinto que compartir con el otro. Ahí es que se señala que hay un nivel y un ideal de complementación, que la Biblia lo señala con la frase, serán una sola carne, que es imposible que se llegue a dar en ninguna pareja homosexual, sino es en el ideal bíblico que solo se dé en una pareja, como el matrimonio cristiano lo enseña, en que ambos participan de su heterosexualidad, es decir, hay un hombre y una mujer físicamente, no solamente en los roles, sino física y sexualmente diferentes. El tercer fundamento bíblico es la procreación, ahora sí, recién en segundo lugar, y el papel del padre y madre establecido por Dios. Cuando uno va a Génesis 1:28, el Señor les dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí la palabra del Señor lo que está diciéndonos es que hay un mandato, el mandato cultural, es el mandato de procrearse y multiplicarse, que solo se puede dar en el plan original de Dios del matrimonio heterosexual. Quiere decir que cuando hay una pareja homosexual es imposible, biológicamente hablando, que se cumpla este mandato de Dios de la procreación. Entonces lo que se está haciendo en lugar de esto es adoptar políticas en los estados de adopción por parejas homosexuales. Y se adoptan niños y ahora hay escuelas en algunos países, en Estados Unidos y en Europa, donde solamente van parejas homosexuales y donde solamente van niños adoptados por parejas homosexuales, donde están siendo criados en este concepto y formados en e inducidos en esta idea del matrimonio homosexual. El papel de padre y madre, por predisposición biológica, psicológica y familiar, solo puede ser desempeñado a cabalidad por un padre y una madre heterosexual. Esto está siendo un problema tremendo. Tenemos un amigo en Cristo que es maestro, profesor en Estados Unidos de una escuela primaria, y él me cuenta que cuando hace 20 años él fue a Estados Unidos, habían 2 o 3 niños que venían de parejas homosexuales. Él me dice que hoy el 45% de su clase está compuesta por niños que vienen de parejas homosexuales, adoptados. Y me decía el problema que, por ejemplo, es cuando llega el Día de la Madre. Cuando llega el Día de la Madre, a veces de tarea mandan, como cualquier colegio, ¿no?, pintar a su mamá y pintar al papá. Y entonces en muchos casos estaba el cuadro de ver 2 hombres o 2 mujeres. Y le decía yo, ¿cómo lo toman los niños? Porque hay niños de parejas de padres heterosexuales en el mismo salón. Escuela Primaria Estatal de Estados Unidos, tú sabes,
Escuela privada en Estados Unidos cuesta demasiado para que tenga acceso a la mayoría. Así que en la escuela primaria estatal van todos. Ya van todos los del mismo distrito, del mismo sector. Y me decía de que las preguntas de los niños era ¿por qué la diferencia? Porque él tenía 2 papás. Claro, el niño es niño, el niño no se pregunta más. El niño no va a decirte, sí, entiendo de que esta es una pareja homosexual que es distinta a la heterosexual. El niño pregunta, ¿por qué hay 2 papás que son su papá y su mamá? Esos son los cuestionamientos que va a encontrarse la generación que hoy día está siendo formada como niños en el mundo de hoy. Y las respuestas que tienen que prepararse para encontrarse. Por eso es que hay cuestionamientos respecto a la homosexualidad que esta mañana, por lo menos de manera breve, permítanos nosotros señalar con claridad. En primer lugar, hay una aclaración de términos que hay que hacer, porque yo veo que cuando la gente habla, la gente a veces tiene muchas ideas equivocadas. Hay que entender bien qué son papas, qué son camotes, o sea, diferenciar las cosas. Número 1, ¿qué es la homosexualidad? Una definición sencilla, la atracción emocional y o sexual de 2 personas del mismo sexo. ¿Qué es el travestismo? Es cuando se viste como el sexo opuesto a alguien. ¿Qué es el transexual? Quien se cambia el sexo o se hace operaciones quirúrgicas para parecer físicamente al sexo opuesto, ¿no? Hay imágenes estereotipadas sobre el homosexual. Por ejemplo, no todo homosexual se hace un travesti o un transexual. Nosotros conocemos homosexuales que visten como ropa masculina, hablan, caminan y se expresan en todo con una apariencia masculina, pero ellos mismos se declaran públicamente homosexuales. Entonces esa es una forma homosexual, una expresión homosexual. No todos son travestis, ni transexuales, ni afeminados en el sentido común de la palabra. El homosexual puede ser una persona que tú ves absolutamente como una apariencia masculina, pero él mismo dice que no es un hombre en el sentido masculino de la palabra, sino que es un homosexual y que está feliz de serlo. Pero tú no tienes ninguna apariencia de esto. Incluso las estadísticas señalan que en el mundo el 30% de los homosexuales están casados en un matrimonio heterosexual. Es decir, tienen esposa o tienen esposo, si es lesbiana. Y en muchos casos se casaron, en algunos casos pensando que esto iba a cambiar su condición, iba a ayudarles. En otros casos se casaron porque esto ayuda en su profesión, su condición social frente a la sociedad. Y en otros casos, simplemente estando casados, adoptaron esta conducta homosexual siendo casados y se mantienen casados. Y hay personas que tienen además la bisexualidad, ¿no? Muchos homosexuales son bisexuales, es decir, pueden tener relaciones con el sexo opuesto y con su propio sexo. Esto para entender un poco la problemática y entender un poco bien lo complejo que es todo esto, ¿no? Otra pregunta que surge es, ¿el homosexual nace o se hace? Hace poco un conocido productor de televisión aquí en el Perú declaró públicamente en su Facebook que él era homosexual desde que había nacido. Su frase fue, yo soy homosexual desde que nací. Recibió miles de likes en su Facebook, diciendo me gusta, me gusta, me gusta. Entonces hubo alguien de la farándula limeña que se le ocurrió hacer algo contrario y puso, yo soy heterosexual desde que he nacido. Yo soy heterosexual desde que he nacido. Para provocar que producía, recibió miles de críticas. Porque lo hizo evidentemente en respuesta a lo que había dicho este productor nacional públicamente. Y él decía, ¿por qué hay una discriminación positiva? A él lo han felicitado por decir que es homosexual, ¿por qué no me felicitan a mí de ser heterosexual? ¿Por qué no me felicitan? Nadie me felicita, dice. Esto te habla de la mentalidad que existe en el mundo de hoy con respecto al homosexualismo, ¿no? Hay una, como vamos a hablar después, hay una discriminación velada hacia todo el que tenga una opinión en que no comparta la aprobación a la conducta homosexual. Porque ninguno tiene derecho a rechazarles, o a odiarles, o a hablar mal de ellos, o a ridiculizarles. Eso no es parte del espíritu cristiano.
Pero si tú dices, yo no estoy de acuerdo con que enseñar a mis hijos de que la homosexualidad es normal y que simplemente es una decisión de orientación que cada uno puede tomar, te van a culpar inmediatamente de discriminacionista. No van a decir, tú opinas distinto a mí, van a decir, tú estás discriminando. Pero si ellos se declaran homosexuales y lo dicen a todos y critican a las personas que no compartimos su punto de vista, ellos no están siendo intolerantes, sino que ellos están siendo de mente amplia, de mente moderna y personas sin prejuicios. Y que los ignorantes, las personas retrasadas, los discriminacionistas, los prejuiciosos, somos los cristianos. Y eso se llama discriminación e intolerancia hacia nosotros. En el año 93, Dean Hammer, un conocido científico homosexual, dio a conocer el supuesto descubrimiento de un gen en genética gay. Es decir, él decía, en la formación física del embrión y del feto hay un momento en el cual el cuerpo se define por un gen. Si lo tienes el gen homosexual, será homosexual el hijo; si no lo tiene, no será homosexual el bebé que van a nacer. Esto, por supuesto, fue descartado como una falacia científica y se señaló que no tenía ningún fundamento científico. Hace poco escuchaba a un psicólogo especialista en psicosexualidad que decía de que no hay nada de homosexualidad en el feto, en el embrión, ni en la formación del bebé hasta que nace. Y recién después allí, en la formación, es que vienen las fuerzas de influencia que van a llevar a alguien a una conducta homosexual o no. Pero no existe ningún fundamento científico para poder decir que alguien nace desde el punto de vista biológico homosexual. No existe ningún fundamento. En realidad, esto es una justificación. Si una mujer o un varón han nacido gays, supongamos, tanto la protesta interior, el reclamo interior de que esto no está bien, como el exterior, son silenciadas. De repente la homosexualidad ya no puede ser un problema moral, deja de ser incorrecto. ¿Entienden? La importancia de que las personas defiendan que nacieron homosexuales estriba en que justamente eso lo convierte en un argumento por el cual quieren silenciar el problema moral, porque dicen, yo no hice nada para tener esta condición. Y en el fondo hay una falacia allí, porque en el fondo te está diciendo dos cosas. Número uno, si es que no hizo nada, entonces quiere decir que nació, quiere decir que hay gente que nace homosexual, y no existe fundamento científico para eso. Nadie ha podido demostrar aquello. Y en segundo lugar, que es más importante, en la siguiente diapositiva, las escrituras se refieren a la homosexualidad como conducta, no solo como identidad. Incluso si un día se demuestra que la homosexualidad es innata, es decir, que se pudiera demostrar que alguien puede nacer así, innata no significa necesariamente normal. Congénito no es normal necesariamente. Hay muchas enfermedades congénitas y hay muchas cosas que vienen congénitas. Segundo, las tendencias innatas hacia determinadas conductas como la homosexualidad no convierten a estas conductas en morales. No porque diga que nació así significa que está bien, moralmente. ¿Me entiendes? Muchas cosas se nace así. Por ejemplo, la obesidad y la conducta violenta se considera ahora influenciadas por la genética. Es decir, hay ciertos cuadros familiares que si señalan que esta persona fue un violento compulsivo, puede haber una influencia genética en las descendencias, igual en la obesidad, igual en ciertas enfermedades. Seguramente no vamos a decir por ello que la obesidad, la violencia, el alcoholismo y el adulterio son legítimos porque fueron heredados. ¿Cierto? No vamos a decir que están bien porque fueron heredados. Lo mismo ocurre con la homosexualidad. No porque sea congénito significa que es normal, ni tampoco que es correcto. Es lo mismo exactamente con la homosexualidad. Y el concepto cristiano es que hay una, como en todos estos casos, hay una forma como tratar, como orientar y como guiar. Pero el argumento de que algunos pueden haber sentido o pensado que nacieron así, por eso lo hace normal o correcto, no existe, ni científicamente hablando, ni bíblicamente hablando. Otra diapositiva que queremos mostrar es que equiparar una unión homosexual al matrimonio heterosexual va en contra de las convicciones cristianas.
O sea, una cosa es que uno tenga respeto por la persona que escoge la conducta homosexual y no tenga por qué estarlo ridiculizando, ni atacando, ni condenándolo, ni despreciándolo. Eso es contrario al principio cristiano, ¿no? Hace poco en Estados Unidos hubo este atentado contra una discoteca de homosexuales en Orlando, en Florida. Y salió, como ustedes saben, un pastor disque evangélico señalando que ojalá hubieran matado a todos. Bueno, eso es no solamente es ignorancia de la palabra de Dios, sino que además es una ofensa a todo cristiano que tenemos conciencia de que el trato con toda persona es de amor y misericordia en primer lugar. Nosotros estamos en contra de esas declaraciones y de cualquier declaración o actitud homofóbica que haya contra una persona homosexual, porque Dios nos manda amar a todos, respetar a todos, aún teniendo conductas y creencias distintas a las nuestras. Nuestra convicción cristiana es no a lo homofóbico. Y eso debemos llevarlo a la práctica. Significa quitar los chistes en que uno se burla de una persona homosexual. Significa que cuando se hacen sketch, no ridiculizar la conducta homosexual. Significa que en el Perú los cristianos tenemos que aprender o reaprender a tratar con esta conducta homosexual que cada vez se hace más pública, para poder mostrar aún en nuestras palabras y nuestras actitudes privadas y públicas que tenemos un principio bíblico, que defendemos el matrimonio heterosexual, pero que lo homosexual y el homosexual no tienen por qué ser ridiculizados, ni humillados, y menos odiados por ninguna iglesia cristiana ni por ningún cristiano, porque va en contra de la palabra de Dios. Por eso es que creemos que si hay parejas homosexuales que quieren unirse y vivir sus vidas, creo que es legal y correcto que se les dé la unión patrimonial, no la unión civil, que propugna de paso uno de los miembros del que va a ser el nuevo gobierno. Así que van a volver a la carga ahora con la unión civil en el Congreso, seguramente. Así que esto va a seguir siendo un tema, por eso es que necesitamos tratarlo en la Iglesia con claridad. La unión civil significa, en el fondo, Perú, y en la manera como lo presenta el congresista Carlos Brus, es una clara alusión a querer hacer pasar como matrimonio lo que debe ser solamente una unión patrimonial. El respeto implica que puedan tener una unión patrimonial, es decir, heredar, seguro social, todas las cosas propias de un acuerdo civil. Pero la propuesta de la unión civil de Carlos Brus es un caballo de Troya, porque en el fondo, pasa que para desconocimiento de muchos, él lo presenta como algo que debe hacer esa unión, que debería haber sido solo patrimonial, la presenta para inscribirse en registros públicos, donde solo se registran matrimonios, no contratos civiles. Y de esa forma lo que está haciendo es, de manera solapa, ¿no?, de manera deshonesta además, porque no está siendo cierto en decirlo públicamente esto, pone el pie en la puerta para dejar luego lo que ellos quieren, porque ese es el movimiento homosexual en el mundo, tiene una agenda publicada, busca movimiento homosexual internacional, vas a ver la misma agenda en todos los países que están desarrollando. Hay un lobby político, periodístico, porque hay mucha gente metida en el ámbito político y de medios de comunicación en la homosexualidad que defienden y empujan en esta dirección, que es en todos los países lo mismo: primero unión civil, luego matrimonio homosexual, luego adopción de niños en parejas homosexuales, y sigue la lista, porque ahí no se detiene tampoco. Luego van a defender que legalmente es posible tener manifestaciones de expresión de amor homosexual en parques públicos, en escuelas, en todo lugar. Entonces la pregunta es, ¿eso es lo que tú crees que es bueno para el mundo del futuro? ¿O vamos a ceñirnos a los principios bíblicos al respecto? ¿O algunos cristianos van a actuar solamente por sentimentalismo, sin poner la razón y los fundamentos bíblicos en juego en esta decisión? Porque hay mucho sentimentalismo, ¿no? Esto es como lo de Gran Bretaña con la Unión Europea, ¿no? No, que sí, que no a la Unión Europea, el nacionalismo, ¿cierto? Mucho irracionalidad emocional, ¿no? Y luego que se dieron cuenta que se quedaban afuera y todo lo que perdían, 3 millones de personas han firmado ahora para pedir, los 3 que votaron millones en contra de la Unión Europea están diciendo que hagan un nuevo referéndum. Y los mismos líderes que defendían la salida de Europa ahora han decidido salir y decir, no era tanto como dijimos.
los beneficios económicos y comerciales que vamos a tener. Están diciendo ahora, la verdad es que no era así. Pero la gente tenía todos los argumentos. Lo que ocurre es que hay muchas decisiones emocionales, irracionales. Y así como en la Unión Europea, en temas económicos y políticos, así también en temas éticos, como la homosexualidad. Por más que hay evidencias, argumentos en contra, mucha gente, por razones simplemente de una mal entendida compasión, cae en un sentimentalismo que contradice los principios claros de la palabra de Dios y del cristianismo. Punto 4. Exponer nuestras convicciones cristianas respecto a la homosexualidad nos enfrenta a lo que se llama una nueva tolerancia. Hoy hay una nueva tolerancia. La tolerancia de antes era yo digo esto, tú dices lo otro, los dos discrepamos, pero nos toleramos y respetamos. ¿Cierto? No compartimos, pero nos respetamos. La nueva tolerancia no es así. La nueva tolerancia es todo aquel quien está de acuerdo con el homosexualismo, esa es una persona tolerante, moderna y educada. Pero si tú dices, yo respeto al homosexual, yo no rechazo al homosexual porque es anticristiano, yo no estoy en contra de odiar o hacer algo contra los homosexuales porque no es cristiano, pero no comparto que la conducta homosexual sea correcta ni recomendable de poder presentar de esta manera a los niños y a los jóvenes del futuro, inmediatamente esta nueva tolerancia va a decir, esta es una persona discriminadora por dar su opinión. No se respetan las opiniones contrarias en el movimiento homosexual, salvo que estés de acuerdo con los homosexuales. Esa es la nueva tolerancia. Y nosotros tenemos que decir que tenemos restricciones racionales y morales respecto a la homosexualidad, pero no una reacción homofóbica. Y la no reacción homofóbica debe ser tan firme como mantener nuestras convicciones racionales y morales de no a la homosexualidad. Esto es algo, hermanos, que tenemos que aprender a decirlo, porque en las reuniones sociales está de moda que todos están de acuerdo, no todos los inteligentes que están de moda están de acuerdo con los homosexuales, si no te miran como si fueras, ¿no es cierto?, el hombre de las cavernas, Cromañón o Neandertal, con tu palo y tu pelo y tus greñas saliendo de una cueva. Y digo, los cristianos nos vamos a acobardar porque seamos criticados de ninguna manera. Pública y privadamente tenemos que aprender a ser luz y sal, con convicciones cristianas y con completo respeto de la posición que debemos tener. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cristiana hacia los homosexuales, entonces? Una vez señalado lo que estamos de acuerdo y lo que no. Señalar como incorrecta la conducta homosexual y al mismo tiempo mostrar amor y misericordia al homosexual. Esta es nuestra posición, puesta en una frase. Es decir, no a la homosexualidad, no a la conducta y a las prácticas homosexuales que creemos que van a llevar a la sociedad a una situación más decadente de la que hoy día estamos viendo, porque ya está pasando en Estados Unidos el siguiente paso. Se han dado cuenta en las noticias, ¿no? Ahora vienen los baños transgéneros. O sea que ya no se sabe ya con quién entra al baño uno, ¿no? Porque antes era hombre y mujer. No, ahora hay baños para transexuales. Entonces de repente va a entrar una mujer, o tú ves una mujer, entra y se mete en el baño de los hombres y usa el urinario. O vas a ver a un hombre, ¿no es cierto?, entrando al baño de las mujeres y se sienta en el inodoro. Y la pregunta es, ¿a dónde vas a mandar a tu niño y a tu niña? En el futuro, al baño. Tendrás que ir tú y con 2 Rottweiler para que el niño y la niña vayan al baño. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Puesto en extremo caricaturizado. Es decir, estamos encontrándonos con un mundo que va a ir cambiando cada vez más. Y tenemos nosotros que señalar claramente lo incorrecta que es la conducta homosexual, pero al mismo tiempo el amor y misericordia que debemos tener hacia la persona de conducta homosexual. No rechazo, no separarlo, no aislarlo, no mostrarle fastidio, sino mostrar misericordia, gracia y amor de Dios, pero señalando claramente al mismo tiempo que no estamos de acuerdo con su conducta.
Algunas personas llaman homofóbicos a todo aquel que no apoye o no esté de acuerdo con la homosexualidad o sus ideales. En este caso, los cristianos inevitablemente seremos considerados así, injusta y falsamente, aunque no tengamos posiciones homofóbicas, como debe ser. Vamos a ser considerados homofóbicos injusta y falsamente, por esta nueva tolerancia, que es la intolerancia velada que asusa el movimiento homosexual contra todo sector de la sociedad que se resista al cambio que quieren imponernos. Sin embargo, esta definición deja de ser correcta si los creyentes en Cristo actuamos con sabiduría, comprensión y justicia a la hora de llegar con el Evangelio a estas personas que tanto lo necesitan. De hecho, un cristiano bíblico no debe actuar como un sujeto discriminador, el cual rechaza, odia, persigue o inferioriza a los homosexuales. Esto es muy importante, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, el poder de Dios transformador brinda esperanza al homosexual. El homosexual es un prójimo a quien debemos amar, con todo lo que esta palabra significa: respetar, comprender, consolar, perdonar, darle una gran dosis de esperanza, hacerle ver los bienes que encierra, intentar que viva en el amor de Dios. Una de las cosas que se señala en el movimiento homosexual es que, como se supone que el homosexual nace, nunca puede dejar de ser homosexual, porque ellos lo comparan como si fuera el género hombre y mujer, ¿no? Y dicen, nunca puedes dejar de ser homosexual. Bueno, estando en el Japón, entre todas las cosas, conocí a un cristiano que ha sido homosexual, peruano de ascendencia japonesa. Él se llama Juan Carlos Misu Arai, con Z. Él me habló de su vida, de su ministerio, hablando ahora a los homosexuales en Japón y en el mundo, como cristiano. Él ha sido travesti y transexual, operado. Y en la siguiente diapositiva, él presenta este afiche en sus conferencias. Es gay, ahora de Jesucristo. Él se presenta así. La foto de la izquierda es de él cuando era transexual. La foto de la derecha es él hoy día, Juan Carlos. Hablé con él personalmente. Algunos de los que fueron a Japón de repente lo saludaron. Iba repartiendo sus volantes él mismo, publicitándose como ex homosexual convertido. Yo tenía curiosidad de conocer más de él y le pregunté dónde podía escuchar más de su testimonio. Y me dio las pautas en internet. Así que entré a escuchar su testimonio en YouTube completo. Tremenda la historia de este muchacho, más de 50 años ahora. Él fue abusado cuando tenía 9 años de edad por un familiar, repetidas veces, sin enterarse su padre ni su madre. Desde allí él cuenta, este fue su caso, no todo homosexual empieza por ese motivo, hay que aclararlo, pero en su caso fue así. Desde allí él no sabía qué era, hombre o mujer. A los 15 años se declara homosexual públicamente y se va a vivir al Japón. En el Japón se convierte en travesti y transexual, haciéndose repetidas operaciones para agregarse glúteos, senos, siliconas, prótesis y arreglos en sus facciones del rostro. Se deja el pelo largo, se tiñe, se viste de mujer y se prostituye. Pero se prostituye a nivel no de la calle, sino él me dice que se prostituye a un nivel privado. Su pareja era un médico, cirujano plástico, durante años, japonés. Y cuenta que con él formaron una ONG y se dedicaron a propagar los principios del movimiento homosexual a nivel internacional. Así que él se convirtió en un conferencista internacional. Consiguió permiso en el Japón para visitar las universidades en el Japón y hablarles a cientos de universitarios, señalando su caso como la persona que había descubierto su vida verdadera en la homosexualidad y en el transexualismo. Le dieron permiso en el Japón para visitar cientos de escuelas primarias y le habló durante años a niños, a los cuales las autoridades les permitían hablarle de la opción homosexual como una opción recomendable para sus vidas. Tremendo. Él habla, se
se conmueve cuando cuenta que hablaba a los niños a favor de esto, él ahora como cristiano. Y él cuenta cómo conoció al Señor, que es lo que nos interesa a todos. Él dice de que en primer lugar, él vivía dentro suyo una tristeza y una soledad profunda, más allá de todo el dinero que tenía, los viajes internacionales y todo, y las conferencias internacionales. Encima era conferencista internacional, ¿qué te crees? Pero me dice que un día, hablándole a los niños, vio el rostro de un niño, la carita de un niño, en la que se le veía la confusión y la perturbación. Un niño. Y dice que ese rostro se le quedó grabado en su conciencia y que no podía dormir, sacándose el rostro de este niño, escuchándolo extrañado, perturbado. Imagínate un niño presentándose y diciendo que él era hombre y que vestido como lo ven hoy ustedes en la anterior. Por favor, en la anterior, como estaba a la izquierda. Y él dice que ahí empezó en su conciencia a reflexionar. Y él dijo, yo quiero que todos los niños sean como yo realmente. Y él decía en su video, todos los homosexuales saben que no nacieron así. Todos los homosexuales saben que no nacieron así. Y saben cuándo decidieron adoptar esta conducta. Y su conciencia comenzó a trabajar, el Espíritu de Dios, con el rostro de este niño, comenzó a cuestionarse, ¿realmente mi vida es la mejor para presentarla como la recomendable para los niños? Y él sabía que para vivir esta vida tenía que usar drogas. Drogas, no solo la droga para el mantenimiento, ¿no es cierto? No solo mantenimiento médico de siliconas, prótesis, sino drogas para mantener su conciencia en vida. Hasta que vino el terremoto en Japón, hace unos años. Y que el terremoto en Japón y con el tsunami, él dijo que él pudo morir. Y cuando él piensa que él podía morir en ese momento, él dijo, ¿y si muero, a dónde voy? Su mamá se había convertido en Lima a Cristo, comenzaba a orar por él, le decía, hijo, estoy orando por ti. Su mamá nunca dejó de orar por su hijo, durante 20 años. El tema es que él en ese momento, cuando piensa en que podía morir y a dónde se iba a ir en la eternidad, él en su cuarto a solas se arrodilla y le dice, Señor, perdóname todo lo que he hecho con mi cuerpo, con mi vida, con tu creación. Y con lágrimas solo se entregó al Señor en su cuarto. A partir de allí comenzó a orar, porque quería venir a Lima a darle testimonio a su mamá, pero no podía ir como estaba. Y entonces comenzó a ahorrar para el viaje y para las operaciones, hacerse en Lima, para presentarse como él era, como su madre lo recordaba. Y estuvo en Lima haciéndose en sinnúmero de operaciones. Y cuando terminó la última operación, al día siguiente fue a ver a su mamá, porque estaba muriendo de cáncer. Y abrazó a su mamá y le dijo, mamá, me he entregado a Cristo. Acá está tu hijo de nuevo. Y la mamá murió a las pocas semanas, en la paz del Señor, que el Señor le había contestado las oraciones para su hijo. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Juan Carlos Misuaray me decía, pastor, la gente debe saber que el homosexual está sufriendo, que hay dolor, que hay tristeza, que detrás de las arengas triunfalistas hay una vida triste y soledad. Generalmente los homosexuales, me decía él, mueren solos, después de pasar de muchas parejas. Y yo creo, hermanos y amigos, que necesitamos como iglesia tener claridad de la necesidad que hay de hablar del mensaje del amor de Dios, pero también del poder transformador del Señor, aún hacia los homosexuales. Y que lo que hoy se llama la marcha de orgullo gay sea para los cristianos el motivo de oración por los gays, el del clamar para que el Señor tenga misericordia y el poder del Señor llegue al corazón de ellos y como a Juan Carlos lo rescate de una manera de vivir en la cual el mundo aplaude, la gente se señala orgullosa, lo felicitan porque es auténtico y valiente como un héroe, pero detrás hay una vida escondida de tristezas, de fracasos, de dolor. Y la iglesia tenemos que ver lo que la gente no ve y solo aplaude.
y verlo como lo ve Dios, con el amor de Dios, con el poder de Dios y la misericordia de Dios. Quiera Dios que un día recibamos en nuestra iglesia personas con conducta homosexual y podamos como iglesia tener el reto de poder llevarles al amor de Dios, al cambio en Cristo Jesús y ver la restauración de sus vidas a la imagen de Dios original. Hoy hay iglesias cristianas que falsamente se llaman inclusivas y van a escuchar incluso hasta personas que se dicen pastores y aprueban la conducta homosexual contradiciendo la palabra de Dios. Y hay iglesias para homosexuales que se llaman cristianos, pero que no quieren arrepentirse de la homosexualidad como pecado, sino que lo justifican inventando incluso una teología pro-gay. Eso vamos a ver ya hay hoy en el Perú, en el mundo, y cada vez habrá más iglesias pro-gay. Tenemos que cuidarnos de ser una iglesia donde el amor de Dios se manifieste, no aprobando la conducta homosexual, sino mostrándole al homosexual que hay poder de Dios para empezar una vida nueva. Ese es el verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios al homosexual no es que lo apruebes, no es que le digas que bien, no es que lo respaldes. Él no necesita eso. Él necesita conocer el poder del amor de Dios que transforma las vidas. Y esa iglesia es la que nosotros debemos ser. Bien, vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Y por qué no oramos por tantas personas que están en esta conducta homosexual? Y mientras mantengamos el respeto, la misericordia y el amor, orar por ellos para que conozcan a Cristo, orar para que puedan venir a conocer el poder transformador del Evangelio, orar para que el Señor use las iglesias, no en una actitud distante, fría, condenatoria, sino de misericordia y de amor como Él. Que haya muchos Juan Carlos Misuaray en el futuro. Gracias al Señor. Señor bendito, te damos gracias porque tu palabra es clara, contundente, pero es palabra de amor y de misericordia también. Y te rogamos, Señor, que como iglesia intercedamos como esta mañana lo hacemos en el nombre de Jesús, tu amor y misericordia para cada persona gay, para cada persona que se proclama o lucha con la homosexualidad en oculto o tiene prácticas homosexuales no evidenciadas. Te pedimos que en tu misericordia, Señor, seas tú llevándolos al amor de Dios, a la verdad en Cristo, a la sanidad en el Señor, a la transformación del poder del Evangelio de Jesucristo. Oramos por todas las personas que han estado ayer y hoy en la marcha de orgullo gay. Y oramos, Señor, para que puedan poner como su orgullo y su dignidad el ser como Cristo en el futuro, Señor. Gracias por el poder que has hecho en Juan Carlos Misuaray y en tantos que han venido a ti. Oramos que esta iglesia y cada uno de nosotros seamos valientes en declarar la verdad y misericordiosos en proclamar el poder transformador, porque lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Bendito tu nombre, Señor. Te damos gracias a ti. Úsanos a cada uno de luz y sal donde estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.